Muy buenas. Vamos a ver el último video para el tema de respiración celular. Ya vimos en el último video lo que es el ciclo de Krebs y pasamos a lo que es la cadena de transporte de electrones. Bien, aquí lo que tenemos es un complejo de moléculas receptoras que están incrustadas en lo que es la membrana interna de la mitocondria y estas transportarán electrones, al aceptarlos se reducen, al pasarlos al siguiente aceptor se oxidan, el siguiente aceptor se reduce y así prosigue ah, el cambio, en la alternación entre oxidación y reducción entre estas moléculas. Bien, tenemos que se compone de cuatro complejos de proteínas, ¿sí? Y bien, recordar que cuando se da la transferencia de energía entre estas moléculas de la cadena de transporte, la energía cada vez se va reduciendo. Quiere decir que la energía se va liberando. Y al liberarse la energía, contribuye a que una fracción de ella realice trabajo, que en este caso va a hacer el trabajo de bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Bien, aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Tenemos aquí un esquema de una célula y, bueno, sí, del interior de una célula, ¿sí? Aquí tenemos la mitocondria que está flotando en el citoplasma y tenemos este recuadro que es lo que está ampliado en el fondo. Veámoslo de nuevo. Tenemos citoplasma, la membrana externa de la mitocondria, espacio intermembranoso, membrana interna de la mitocondria y tenemos la matriz mitocondrial. Acá en la membrana interna vemos que están los cuatro complejos de moléculas que participan en la cadena de transporte de electrones. Bien, ¿cómo inicia todo? Ingresa el NAD H y se va a oxidar. Libera protones, libera una molécula de NAD y además el electrón se va transfiriendo en este complejo. Este complejo llamado NADH-Q reductasa. Bien, a medida se da la transferencia de energía, se bombea un protón hacia el espacio intermembranoso. La transferencia de electrones continúa y va al segundo complejo, FAD-H-Q reductasa. Hay que resaltar que aquí ingresa el FAD-H que se forma en el ciclo del ácido cítrico. Y en este caso la energía se aporta y continúa transfiriéndose al tercer complejo, citocromo reductasa. Bien, en este complejo de nuevo se da un segundo bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el interior del espacio intermembranoso. Bien, la transferencia de energía prosigue en la cadena y llegamos al cuarto complejo llamado citocromo oxidasa. Acá ocurre un tercer bombeo y está casi el final de la cadena. ¿Qué pasa? Al final el electrón tiene que ser aceptado por un último receptor. En este caso, el último receptor va a ser el oxígeno. El oxígeno, en este caso, se reduciría y se une con un protón para que finalmente obtengamos una molécula de agua. Este es uno de los reactivos de la fotosíntesis, oxígeno, y ahí el nombre, respiración, y uno de los productos, agua. Perfecto. ¿Qué pasa si no hubiese oxígeno? Si nosotros dejamos de respirar, por alguna razón, el proceso se detiene. Bien, entonces no se podría continuar la formación de ATPs, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué pasa? Entonces tenemos aquí la formación de un gradiente alto de protones y una zona baja en concentración de protones, un gradiente bajo. Entonces tenemos un gradiente bien marcado entre el espacio intermembranoso y la matriz. Bien, entonces este alto gradiente es sinónimo de un estado de baja entropía. Es un estado que tiene energía, que gran parte de ella hará trabajo utilizable. Bien,
Entonces, esta energía se va a liberar de manera espontánea, de manera exergónica, por el proceso de difusión. La difusión de estos protones se realizará de nuevo a través de una proteína, que es esta que está acá, llamada ATP sintetasa. Por acá regresarían los protones del espacio intermembranoso hacia la matriz. Bien, la energía de la liberación de estos protones contribuyen a que la ATP sintetasa pueda fosforilar moléculas de ADP para que se formen ATPs. Y el protón regresó de donde provino. Bien, aquí tenemos un segundo esquema de la cadena de transporte de electrones. Y ahora lo que queremos hacer es un presupuesto energético, cuánta energía obtuvimos por una molécula de glucosa. Hay que ver cuántas moléculas de NADH y de FAT obtuvimos por una molécula de glucosa. En la glucólisis recordemos que obtuvimos dos moléculas de NAD, otras dos se obtuvieron de la segunda etapa, formación de acetilcoenzima A, y del ciclo de ácido cítrico obtuvimos 6 moléculas. Además de esas 6, en el ciclo de ácido cítrico obtuvimos 2 moléculas de FATH. De nuevo, todo esto por una única molécula de glucosa. ¿Okay? Bien, en principio, cada molécula de NADH nos aporta 3 electrones. Si tenemos un total de 10 moléculas de NAD, recordemos, 2 de la glucólisis, 2 de la acetilcoenzima A van 4 y 6 del ciclo de ácido cítrico, 6 dan 10. Entonces esas 10 en principio nos aportan cada una 3 ATPs. 10 por 3 nos da 30 ATPs por una molécula de glucosa. Bien, a esas 30 hay que sumarle la que nos aporta el FAT. Cada FAT-H aporta 2 ATPs. Recordemos que tenemos 2 FAT-H. Eso nos da 4 ATPs. La suma nos daría de momentos los 30 provenientes de los 10 NADH más los 4 provenientes de los 2 FATs nos da 34 ATPs hasta el momento solo en la cadena de transporte de electrones. Pero recordemos que en las etapas previas se produjeron en particular en la etapa 1 y 3. En la etapa de la glucólisis se formaron 4 ATPs. Bien. Y en la etapa de ácido cítrico, del ciclo del ácido cítrico, se formaron 2 ATPs. Bien. Eso nos da un total de 6 ATPs, sumado a los 36 que ya estaban formados. Perdón, sumado a los 30 más 4 que estaban formados, son 34, 34 más 6, suman 40. Estos 40 es una producción en bruto de ATPs, pero hay que recordar que se invirtieron 2 ATPs en la glucólisis. Entonces la ganancia neta sería de 40 menos 2 igual a 38 ATPs. Eso como límite superior. Hay que resaltar que en la glucólisis es un proceso que se lleva a cabo en el citoplasma y el piruvato eventualmente ingresa a la mitocondria, igual con los NADH que ahí se forman. Esas dos moléculas de NADH no siempre contribuyen a la formación de 3 ATPs en la cadena de electrones. A veces ocurre que solo producen 2 ATPs. Entonces tendríamos 8 NADs formados al interior de la mitocondria que nos dan 3 ATPs cada uno, es 24, más 2 que son formados en la glucólisis en el citoplasma que nos dan 2, serían 4, eso suman 28 ATPs. Bien, más los ATPs que son formados a nivel de sustrato, que son 4 en la glucólisis, eso sería 32, más 2 en el ciclo de ácido cítrico, sería otros 2 más, ¿sí? Entonces eso nos da 28 más 4, 32, 32 más 2, 36 ATPs. ¿Ok? Bien, pero hay que recordar también que están los 2 ATPs provenientes de cada FAT.
¿sí? Y a eso habría que sumarle 2 por 2, 4 ATPs. Entonces, de nuevo, 28 más 4, 32, más otros 2 del ácido cítrico, serían 34, y 34 más 4 son 38. De nuevo, esos 38 son producción en bruto, ¿sí? Hay que restarle los 2 que se invirtieron en la glucólisis, 38 de 36. En otras palabras, en resumen, de una molécula de glucosa obtenemos de 36 a 38 ATPs por el proceso de respiración celular, respiración aerobia. Bien, es un proceso que nos da una muy buena renta energética. Bien, hay que recordar que esto es a través de una molécula de glucosa, pero no solo los carbohidratos nos aportan energía, también pueden hacerlo las grasas y los aminoácidos. ¿Cómo participan ellos en la respiración celular? En el caso de los aminoácidos que componen las proteínas, mediante un proceso de desaminación, ellos pueden ingresar a la respiración celular como ácido pirúvico o pueden ingresar al ciclo de Krebs. Bien, y en el caso de las grasas, mediante el proceso de beta-oxidación, producen ácido pirúvico y ingresan al proceso de respiración celular. Bien, entonces hay tres fuentes de energía en pocas palabras. Bien, pasamos a la respiración anaerobia y a la fermentación. Recordemos, no todos los seres vivos realizan respiración aerobia con oxígeno. Hay organismos que viven en ambientes anóxicos, como quienes, como las bacterias que viven en los tractos intestinales, son ambientes en el que se da mucha descomposición de materia orgánica, el oxígeno es consumido y se encuentra prácticamente escaso. Hay bacterias que ahí viven y para que ellas vivan tienen que realizar procesos anaerobios. Bien, otros ejemplos son los ambientes pantanosos y también hay animales que realizan respiración aerobia, pero bajo ciertas circunstancias realizan respiración anaerobia, como los animales vertebrados que tienen pulmones, respiran, pero pasan tiempo sumergidos bajo el agua, o incluso también el humano cuando hace actividad física intensa y no tiene suficiente suministro de oxígeno, entonces entraría por un breve lapso a una vía anaerobia. Bien, y cuando se da esa vía es cuando la persona se expone a los famosos calambres. Bien, veamos los dos tipos de respiración anaerobia. Tenemos la respiración anaerobia, que es realizado por organismos procariotas. Bien, la diferencia con la respiración aerobia es que en lugar de usar oxígeno, utilizan un sustituto que pueden ser nitratos o sulfatos como aceptores finales en la cadena de transporte de electrones. Ustedes han escuchado de repente de las bacterias nitrificantes o de las bacterias sulfurantes. Bueno, ellos realizan este proceso. Y el segundo tipo de proceso anaerobio es la fermentación, que la realizan algunas bacterias y hongos. Esa la vamos a ver ahorita, los esquemas. Bien, tenemos en el caso de la fermentación alcohólica, se realiza por organismos como la levadura, que es un hongo, ¿sí? La levadura se utiliza para elaborar pan y también la fermentación alcohólica es el mismo proceso por el cual nosotros obtenemos bebidas como el vino o como la cerveza. Bien, aquí tenemos la fermentación alcohólica, partimos con glucosa, todo se limita a la glucólisis, ¿sí? Se forman dos ATPs, se forman dos NADH. Tenemos el ácido pirúvico. Luego hay una descarboxilación, hay producción de CO2, se forma acetaldehído, se oxida el NADH y pasa a NAD y el acetaldehído pasa a etanol. Bien, ahora veamos la fermentación láctica, producida por algunas bacterias y hongos, es lo que se utiliza para producir productos lácteos y es lo que pasa en el humano cuando entra en vía anaerobia. Bien, aquí tenemos la fermentación láctica, glucosa, formación de ácido pirúvico, 2 ATPs, 2 NADHs. Luego se oxida el NADH y el ácido pirúvico pasa a
Bien, entonces tenemos